Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Muy buenas tardes, mi amado pueblo, Dios le bendiga. Privilegiado por esta oportunidad a través de esta emisora, la mejor AM de Radio Grito Lares en el 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y toda esta gente que nos sigue a través de Facebook y a través de Instagram, mi amado, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseándole en esta hermosa tarde que la paz, la cobertura, la presencia de ese Dios poderoso sea guiando sus pasos en este día. Y luego de ese almuerzo, mi amado, porque yo sé que ese almuerzo estuvo espectacular. Algunos todavía no han almorzado, pero sabemos que están en el proceso o ya están preparando ya la cena. Pero qué bueno que en el interín de usted está conectado a través de este programa Manantiales en el Desierto, en el cual vamos a compartir una palabra de vida, de esperanza, conforme al designio de Dios en estos momentos. Nos puede llamar al 897-1200. Michelle está en los controles, está el teléfono, oración, petición. Y Michelle, y si usted necesita la oración, usted dice, Michelle, ¿puedes orar por mí? Yo sé que gustosamente ella lo va a hacer. Porque ella siente esa pasión y ese amor por servirle y agradarle a nuestro Dios. Así que nos puede llamar, alguna petición, algún saludo, inclusive si no quiere dar su nombre, lo hacemos porque creemos que Dios es maravilloso e inigualable. Y también, mi amado, compartimos con usted lo que es la vida de la iglesia. Y la vida de la iglesia es lo que durante la semana compartimos los martes. Estamos a las 7 de la noche orando y clamando a nuestro Dios. A las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. A las 7 hay la reunión de nuestros niños. Y a las 7:30 hay un grupo de jóvenes que están reunidos en la búsqueda de la intimidad del Señor. El día como hoy jueves, tuvimos nuestro retiro de oración y ayuno comenzando a las 8, donde nuestra hermana Nereida González trajo una palabra, mi amado, que hacía tiempo no escuchaba, con un amor, con una pasión, con una autoridad, con una entrega. Son mujeres que han estado en el frente de batalla y en medio de la cobertura y la gracia de Dios ha sido con ella, y realmente para mí lo que pude estar allí y escuchar fue de mucha bendición. Así que le exhortamos a toda esta gente hermosa, a esta gente que está en este proceso de su vida tan interesante, tan hermoso, que no piensen que son útiles, son unas herramientas poderosas en las manos del Señor. Son gente que aman y tienen una pasión por la obra de Cristo. Son esa gente de esos hilitos de plata que amamos, respetamos y los tenemos en oración, porque está en un proceso espectacular de su vida, está en el mejor momento de su vida. Y cuando yo digo mejor momento de su vida, es porque llegar a la edad que están no ha sido fácil, pero ha sido posible porque la gracia, el amor y el cuidado de Dios ha sido en la vida de ellos. Así que mi respeto y mi saludo a toda esta gente hermosa que nos está escuchando y que sabemos que son un pueblo hermoso que está adorando a nuestro Dios, y esa gente que también están tal vez encamados, que están en alguna situación, pero sabemos que Dios también los escucha de una manera extraordinaria. Y el viernes tenemos el culto a cargo de nuestros jóvenes y luego vamos a tener una media vigilia donde va a estar el pastor José Negrón Pantojas, pastor del Movimiento Defensores de la Fe. Estará trayendo palabra conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón. Y el sábado estamos, mi amado, me dieron el privilegio
de estar en la iglesia presbiteriana del barrio Cibao. Esa está al ladito de mi casa. Ese fue en el lugar donde Dios me llamó, Dios me levantó, y por la gracia de nuestro Señor, donde está la pastora Mabel Malavé, que es la pastora que está en ese lugar. Y vamos a estar compartiendo el sábado 97 años de ese lugar donde Dios llamó, donde Dios ha sostenido y donde la palabra se sigue tirando la red. Amén. Así que estaremos ese sábado en la iglesia presbiteriana del barrio Cibao, compartiendo el sábado el 97 años de victoria, 97 años de vida, proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el domingo continuamos a las 10 de la mañana pregonando las buenas nuevas, pregonando esas buenas nuevas de salvación en Cristo, en el cual nos ha dado la oportunidad maravillosa que hoy también vamos a compartir esas buenas nuevas. Y en esta tarde quiero compartir, conforme el libro de Hechos nos lleva al capítulo 14, versículo 8 en adelante, donde el apóstol Pablo se encuentra en una situación muy particular, pero queremos que sea a través de la dirección del poder de la palabra que nos hable, nos ministre en conformidad de lo que tiene Dios para nosotros. Padre, te doy gracias por esta hermosa oportunidad, el privilegio, Señor. Tu palabra es vida y vida en abundancia. Tu palabra nos hace enfrentar unas realidades, nos confronta, nos habla a lo más íntimo de nuestro corazón y nos hace sentir ese amor inigualable para recibir una palabra que nos lleva a tener una relación de reconciliación a través de ti hacia el Padre Celestial. Estamos en tus manos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Y la palabra dice así: cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto yo hablar de Pablo, el cual, fijándose en él sus ojos y viéndole, tenía fe para ser sanado. Dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente que le visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licatónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamado Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este es el que llevaba la palabra. Y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la multitud querían ofrecer el sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos semejantes a vosotros, que anunciamos de todas las vanidades que os convenéis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Y en las edades pasadas él ha dejado toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo su testimonio sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofrecieran sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después anunció el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Estamos hablando, mi amado, que esta palabra nos lleva a una realidad donde Pablo, antes de, fueron llevados a llevar las buenas nuevas de salvación. Y cuando hablamos de las buenas nuevas de salvación, es el anuncio de que Dios ha ofrecido una manera
de reconciliar con Él para la humanidad a través de Jesucristo. Es un mensaje innovador, transformador, restaurador. Es un mensaje que nos hace entender que hay una gracia, que hay un favor inmerecido y que a través de Cristo hay la comunicación. El ser humano cortó todo vínculo por el amor de Dios, por la pasión de la creación. Quiso y permitió que su Hijo amado vino en propiciación por nuestros pecados para que pudiésemos entender que Él quería reconciliarnos con el Padre, pero fue a través de su amor eterno, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, que nosotros pudiéramos tener esa hermosa oportunidad. Es decir, que ellos están hablándole a ellos y le están llevando que hay una separación. A través del pecado el hombre es separado. A través del pecado hay unas consecuencias de muerte. Porque cuando lo vemos en el ámbito físico, físicamente dice una persona murió, pero hay una muerte que es la muerte espiritual. Y él está hablando que hay unas consecuencias que trae el pecado, que es una muerte que nos habla la palabra, que es un tormento eterno, que es un lugar de desesperación, de angustia por toda la eternidad. Y la única solución de parte de Dios es que a través de su Hijo amado vino y murió en una cruz, que fue lo que comentó, pagó la pena de nuestros pecados, ser limpiados y restaurados, para que a través del perdón de nuestros pecados y arrepentimiento, por eso el mismo Señor Jesucristo nos habla, dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Lo mismo que decía Juan el Bautista, tenemos que reconocer, y estos hombres le están hablando en Iconio, le están hablando Pablo y Bernabé, le está hablando un mensaje directo, y es el mensaje que nos habla a hoy día. Pensamos que estamos bien, pensamos que la forma que estamos llevando nuestra vida es muy bien, excelente, pero hay una realidad. ¿Qué pasaría entonces si estoy toda una vida? Para muchos se justifican que estar en el Evangelio, servir a Cristo es una pérdida de tiempo. Y tal vez me dirían, pero si al final del camino todo lo que dijiste no fue cierto, está bien. Uno diría, pues entonces yo no perdí nada. Pero si es una realidad que Cristo ha de cumplir todo lo que dice en esa palabra, ¿quién perdió? Es decir, que entonces yo tengo que reflexionar y analizar que estamos en un mundo prestado ante tantas situaciones y circunstancias que vivimos, y tenemos que hacer una introspección de que vivimos una vida muy buena, esplendorosa, a veces con situaciones de salud, a veces situaciones económicas, conflictos que llegan de diferentes formas y cosas que llegan a nuestra vida que trastocan nuestro ser. Pero yo tengo que entender que yo estoy prestado por un término de tiempo. Un término de tiempo, no sé cuánto va a ser. Tal vez uno piensa, cuando yo tenía mis 8 o 9 años o 5 años, yo no sabía que iba a estar aquí. Yo no sabía los momentos que iba a vivir. El Señor en su gracia infinita me extendió unos minutos. Yo digo unos minutos porque los tiempos de Dios son inmensos y maravillosos. Pero he vivido unas experiencias únicas que dentro de este caminar me pude encontrar ante mi realidad, como usted también se puede encontrar en su realidad, que nuestro caminar en un mundo de tanta incertidumbre, donde hay tanto temor y tanta angustia, donde vivimos una sociedad que está afectada emocionalmente, donde hay una sociedad que las enfermedades y todas las eventualidades que están pasando, las guerras, que lo dice la palabra, hay rumores de guerra, y dice que se levantará padre contra hijo, hijo contra padre, y vemos que hay un montón de eventos que están aconteciendo, y que yo estoy haciendo ante toda esa eventualidad. Hay personas que caen en depresión, hay personas que caen en unos momentos difíciles, que han pensado, recurren o caen en el alcoholismo, en la adicción a drogas, que hay una depresión severa y está en un proceso que es difícil. Y les digo, mi amado, porque nadie está exento y nos puede pasar a cualquiera, pero sí hay algo importante que cuando la palabra me lleva a una realidad de evaluar y analizar, que puedo verme en espejo propio, ¿quién soy yo? ¿Cómo estoy viviendo?
si realmente lo que tengo me da la satisfacción y la seguridad de que pase lo que pase en mi vida, yo sé hacia dónde voy. Usted tiene una proyección, usted se levanta todas las mañanas a trabajar, a estudiar, y si ese momento no se diera, no puede ir a trabajar, se dañó el carro, pasó algún evento, trastocó su vida, su salud se afectó, y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo suspendieron del trabajo, pasó algo que cambió totalmente el panorama. Entonces, cuando yo tengo la firmeza y la seguridad que hay un amor, que hay una garantía, que hay un cuidado, que hay una atención, y como le dije, no es que no estoy exento, porque no estamos exentos, que a pesar de la lluvia, a pesar de la tempestad y a pesar de los inconvenientes, me han hablado de un Dios transformador, de un Dios restaurador, un Dios que transforma. Hay personas que se molestan, hay personas que entienden que su punto de vista es el único y válido que se debe establecer, que a veces es una minoría y quieren controlar que todo el mundo piense como ellos. Para eso tenemos una libertad de pensamiento y yo no puedo obligar a nadie, pero sí puedo comentarte de lo que ha sido el poder de la palabra de Dios en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en la iglesia a la cual Dios me ha dado el privilegio de pastorear, de saber de que han llegado a un hospital, porque la iglesia es como un hospital, con muchas necesidades, con muchas frustraciones, con mucho dolor, pero dirigidos a través del Espíritu de Dios y permitiendo que sea el Señor que obra en su vida, que obre en su aspecto espiritual. Y eso no quiere decir que si tiene que ir a un médico, un profesional de la salud, usted no tenga que ir, porque es importante. Pero nuestra base directa es creer y confiar en el dador de la vida, entregar nuestras cargas y confiar plenamente que hay una obra redentora y salvadora en Cristo Jesús. Y es lo que a esta gente le estaban hablando, a esta gente en Iconio. Y vemos que hay gente que no acepta, hay una intolerancia, hay un grupo que se siente que son marginados, que son desplazados, porque lo que ellos dicen es lo que vale. Todo pensamiento conforme a lo que no es afectar a otros, porque la palabra te va a hacer entender la realidad de nuestra vida. La misma conciencia de la persona es la que le habla a ellos, sabiendo cómo están viviendo, lo que está pasando en sus vidas, pero puede cambiar si abre su corazón a Cristo y le permite ese momento extraordinario y transformador. Pero mucha de esa gente no aceptaron, como hoy día. Hay gente que no quiere aceptar el Evangelio de Jesucristo. Hay gente que no quiere que le hablen de Jesucristo. Hay gente que hablan barbaridad de los cristianos por lo que hacen. Hay gente que son responsables, que no cumplen conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Se aprovechan, se nutren y hacen cosas que son indebidas, lo cual ellos tendrán que darle cuentas a Dios. Pero yo tengo una responsabilidad y como aquella gente tiene una responsabilidad, llevo un evangelio conforme a lo que había recibido a través de Cristo. Y el evangelio que estamos hablando hoy. Y aquella gente que estaban dividida, que eran judíos, que eran gente y gentiles, y algunos de los gobernadores confabularon, porque hay una confabulación. Y yo estaba escuchando, no me acuerdo exactamente en cuál estado de la nación norteamericana, que no se le permite, hay unos horarios donde la gente tiene que predicar el evangelio, no puede ser en ciertos lugares. El derecho a la expresión, que es un derecho que la Constitución se está violentando. Entonces tú no puedes, por ser cristiano, llevar el evangelio de Jesucristo, porque estás expuesto a multas, expuesto a muchas cosas, y es una forma de coaccionar, una forma de marcar, una forma de tratar de que el evangelio de Jesucristo no sea proclamado. Y pregunto, ¿qué mal hace el que tú escuches el evangelio de Jesucristo cuando es transformador, cuando es poder de lo alto, que me lleva a una realidad, que hay hogares que han sido transformados, hay personas que han sido libertadas de adicción a drogas, personas que tienen deseos suicidas y Dios los libertó, personas que viven una vida transformada donde estuvieron practicando ocultismo y cosas no agradables a Dios y Dios los libertó, y esos son testimonios de cómo el poder de la palabra de Dios lo transformó.
Pero hay gente que reniegan, hay gente que no quieren, hay gente que desisten y aquella gente se confabularon. Como hoy día pasa en muchos gobiernos, hay agendas ocultas que están evitando que se hable y se pregone el Evangelio de Jesucristo y quieren adoctrinar y quieren preparar y a través de su agenda quiere que a veces el mismo gobierno sea los que capaciten a nuestros hijos, que los eduquemos, que no tengamos el derecho de enseñarles lo que son los valores, como hay lugares en la nación norteamericana y en Canadá que no se permite que un niño tenga un pensar y sentir en lo que ellos creen, y si los padres se oponen a ese sentir que va en contra de sus principios, de su identidad como joven, si es un niño o una niña, pues entonces pueden formular o tal vez procesar unos padres, porque ese niño tiene unos derechos, pero tiene unos padres que tienen que educarlo, tiene unos padres que tienen que enseñarle. Entonces cuando hablamos de eso, estamos hablando que nosotros queremos que la gente escuche la palabra salutífera, que la gente escuche que hay un Salvador, como le estaba hablando a ellos, pero aquel pueblo no quería. ¿Y qué hicieron? Maquinaron. Y dice que buscaron la forma de humillarlos, pero aquellos hombres, que era Pablo y Bernabé, huyeron de Listra y Derbe y de la ciudad de Liconia a la región circunvecina. Es decir, que entonces ellos se movieron a Listra. Sabían que la situación era difícil y sabiamente hay que ser entendido porque no era el momento. Y a veces pensamos que hay que presionar para establecer. Esto no es cuestión de presionar. El pueblo de Dios hace la diferencia cuando dobla sus rodillas, se va en secreto y clama a Dios, no el mal a los demás, sino que la misericordia del Señor, que la gracia del Señor transforme esas mentes que para ellos están bien porque sienten el poder, pero cuando no están en la palestra del poder, son frágiles y siempre han sido frágiles y se sienten que están expuestos y que piensan que la gente los va a señalar y juzgar. Pero cuando yo veo que hay una gracia de un Dios que perdona y transforma, y ellos sienten que esa atención sobre de ellos y todo ese andamiaje de muchos años son libres, ellos le agradecen. Pero aquellos hombres tuvieron una dirección de moverse a Listra, y dice la palabra que estuvieron en aquel lugar y empezaron a proclamar el Evangelio. Es decir, que aquella gente que estaba allí, que buscaron, que se acercaron, y ellos tuvieron una oportunidad allá donde estaban inicialmente en Iconio, y estuvieron allí y pregonaron. Es decir, que no tenemos que tener oportunidades, cuando hay una oportunidad de proclamar el Evangelio, ya sea y con mucho respeto, porque esto no es entrar en dilemas de que yo creo esto, no. Es lo que dice la palabra, con mucho respeto y cordialidad. Hablaron a una persona en una sala de oficina médica, tal vez en una gasolinera, en el supermercado. No que usted acose, pero si tiene la oportunidad, porque sabemos que hay personas que van a los médicos, en la oficina médica, y están en unos procesos de dolor, de sufrimiento, de una condición. Y cuando tú le hablas de una palabra que es aliciente de paz, cuando tú le hablas de una palabra que es transformadora, cuando le hablas de una palabra que le hace entender que Dios no se ha olvidado, y ellos pueden decir, gracias Señor, porque yo pensé que no me iba a levantar. Y es la proclamación de ese evangelio maravilloso, de que tú y yo estamos claros en conformidad a lo que dice la Escritura, que conforme a la transformación de la vida en Cristo, están dispuestos a pagar un precio por llevar esas buenas nuevas de salvación. Eso, mi amado hermano, es lo que está viviendo aquella gente. Llegan a Listra, pero ve algo que a veces vemos que es imposible. Una condición de salud. Hay un hombre que dice que es lisiado, que está imposibilitado, que hay un nacimiento. Es decir, que ese hombre nunca, desde su nacimiento, supo lo que fue pararse sobre sus pies. Y a veces cuando usted y yo
tenemos algún percance, nos lastimamos un pie, una cadera o la espalda que no nos podemos incorporar, o un dedo del pie, una herida o algo pasa, y le dicen, usted tiene que usar, tiene que estar para moverse en silla de ruedas, o tiene que ser unas muletas, o tiene que usar un yeso. Ya le está provocando una incomodidad, porque eso no es nacimiento, fue algo que surgió en el transcurso del camino. Pero ya había una condición. Pero este hombre, al escuchar, pues dice, oyó hablar a Pablo, el cual fijando sus ojos, viéndolo, tenía fe para ser sanado. La palabra que Pablo está hablando es la palabra que toca el corazón de aquel hombre. Es la palabra que le da esperanza a aquel hombre. Es la palabra que le está diciendo que hay un Salvador, que hay un sanador, que hay uno que aunque el cuerpo esté limitado, aunque este cuerpo se deteriore, pero hay un alma que se renueva cada vez más y más en el Señor. Y es lo que tú y yo tenemos que estar presentes, mi amado. Nuestro cuerpo no es eterno. Ya no salieron las canitas. Ya la cabellera no es la misma abundante. Ya empieza la reuma. Empiezan las condiciones de salud. Antes no usaba medicamentos. A veces tenía que usar, 7, 8 pastillas diarias, hasta más. Para una condición, para la otra. Ya entonces hay alimentos que no puede consumirlos porque el doctor dice que no son saludables para su condición de salud y para usted. O sea, hay una estructura que me está diciendo que este edificio, esa estructura que es su cuerpo, los años no han pasado en balde. Pero qué bueno que a pesar de que este cuerpo se puede ir deteriorando, pero hay una relación importante que había en la vida de aquel hombre. Al escuchar aquella palabra transformadora, al escuchar algo que nunca había escuchado, hay una luz de esperanza. Hay una puerta que se abre. Son unos deseos entonces de que tal vez las esperanzas estaban perdidas, pero me está diciendo, ese hombre me está diciendo que hay algo importante o solución en mi vida, que es Cristo. Y es lo que te estoy diciendo hoy. Hay algo importante, necesario, y es la búsqueda de la intimidad, de buscar a Cristo ahora, mi amado. No cuando tenga, para muchos como dicen, no, pastor, cuando yo tenga mayoría de edad, que disfrute mi vida. Mi amado, la mejor forma de disfrutar su vida es buscando al Señor. Para muchos que yo he escuchado, y en una ocasión escuché a un hombre que estábamos hablando y me dijo, si yo hubiese sabido lo que era servirle a Cristo desde mi juventud, los años que desperdicié, qué diferente hubiese sido mi vida. Pero muchos piensan que van a cambiar, van a dejar muchas cosas. No es lo que vas a dejar, es lo que vas a ganar. Es como tu vida va a cambiar. Y entonces yo estoy viendo que en este texto de la palabra, Pablo lo mira fijamente a los ojos y pudo percibir, a través del Espíritu de Dios, que aquel hombre tenía una fe inigualable, que podía recibir un milagro. Que había recibido algo, podía recibir algo que cambiara su vida. Y eso es fe. La fe está basado en la acción del que está orando y el que está recibiendo. El que está ahí bajo el proceso, que tiene la fe y la convicción de que, Señor, tú obrarás, tú harás en conformidad del designio tuyo en mi vida. Y eso es la voluntad. Y este hombre estaba allí sentado, mi amado, pero dice la palabra, dijo con una gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Pablo ya estaba en exposición de la palabra. La palabra había llegado por el oír. La palabra había tocado lo más profundo de ese hombre. La palabra lo había confrontado a ese hombre. La palabra le está diciendo la única alternativa, la única posibilidad que tú tienes es Cristo. Y es lo que está diciendo, la alternativa única, inigualable, lo que realmente te da un sentido real es Cristo. Cristo, mi amado hermano, no es un evangelio
que está en conformidad de lo que yo pienso. Es un evangelio en el cual yo entro a través de esa palabra, en el cual yo llego a la presencia del Señor, el cual yo reconozco mi condición y permito que sea el Señor el que obre en mi vida, pero también yo tengo que tomar decisiones importantes en relación de la búsqueda de la intimidad de servirle al Dios Todopoderoso. Así que nos puede llamar al 897-1200, el 3898 no sirve, en el 897-1200, mi amado, nos puede llamar. Y mientras tanto, escucha esta alabanza inigualable, herido, pero caminando. Acuérdate, está en el proceso, pero te vas a levantar, vas a caminar bajo el poder y la gracia del poder del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Herido pero caminando, impreciso pero caminando, herido pero caminando, herido pero caminando, y estando en mi habitación, un día yo le dije a Dios, ya yo no puedo más. Le dije, renuncio. Y él me respondió, yo no acepto tu renuncia. Le pregunté por qué, y él me dijo, contigo no me equivoqué. Contigo no me equivoqué. Contigo no me equivoqué. Yo no me equivoqué. No me equivoqué. Herido pero caminando. Herido pero caminando. Herido pero caminando. Pero caminando. Y alguien me preguntó que cómo sigo de pie, que cómo lo he logrado. Y le miré y le dije, herido pero caminando, herido pero caminando, en batalla pero caminando, en prueba pero caminando, en el proceso pero caminando, en batalla pero caminando, pero caminando, pero caminando. Y alguien me preguntó que cómo sigo de pie, que cómo lo he logrado. Y le miré y le dije, herido pero caminando, herido pero caminando, en proceso pero caminando, en prueba pero caminando, herido pero caminando. Oh. El caminar y ver en los procesos de nuestra vida que es Dios el que obra, es la fe y la convicción. Y mire, mi amado, cuando Pablo llega a Listra, la gente que estaba acostumbrada era un ambiente de diversas creencias. O sea, y creían de diferentes cosas. Pero en ese mismo lugar, pero es que se desarrolla, es poder hablar para muchos. No era importante lo que se podía alcanzar en la diversidad de los pensamientos. Para ellos no era importante, pero era una oportunidad única
de proclamar, de testificar de que aquel evangelio de Jesucristo fuera proclamado dentro de aquel pensar de aquellas personas, de los que tenían sus pensamientos en adoraciones a dioses paganos, pero que pudieran entender que se estaba hablando de una esperanza única, inigualable. Y lo que me hicieron que aquel hombre que, como él está hablando ahorita, que era lisiado, la fe inigualable en la vida de aquel hombre. Es tu fe, mi amado. Es tu fe y tu convicción de lo que hace Dios en la vida nuestra. Y es que era el conocimiento de todo el pueblo que no podían caminar, tenían unas limitaciones. Aquel hombre estaba limitado, mi amado. A veces nos encontramos limitados por alguna condición y a veces emocionalmente nos sentimos limitados de no poder salir porque nosotros mismos nos limitamos, porque estamos en un proceso, que estamos encerrados en la casa, no queremos salir, estamos por un proceso. Y yo creo que a veces esas cosas como que nos detienen, pero a pesar de que aquella situación o limitación que tenía aquel hombre, pero lo que sí era que podía escuchar, que podía entender. Y Pablo vio la disposición que tenía aquel hombre de la fe, de que aquel hombre podía recibir algo transformador en su vida, que iba a pasar algo grande, que había una manifestación poderosa en la vida de aquel hombre y de aquel pueblo. Aquella gente no habían visto el poder y la manifestación dentro de una limitación humana, que lo conocían. O sea, no era una persona ajena, era una persona que lo habían visto, que de nacimiento tenía unas condiciones, pero lo que iba a cambiar la vida de aquel pueblo y muchos era el testimonio del poder del Espíritu de Dios sanando a aquel hombre para que se incorporara sobre sus pies. La forma que Pablo mira, dice la palabra, lo miró fijamente a los ojos, es lo que se estuviera viendo, es como si fuera una radiografía. Lo estaba mirando todo fijamente, le estaba hablando y le está diciendo, hoy tu vida va a ser diferente. Y te estoy hablando a ti hoy, tú que me estás escuchando a través de estas ondas etéreas, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de todos estos medios de comunicación. Hoy tu vida va a cambiar totalmente si tienes fe. Si tienes fe, mi amado. Es una palabra tan pequeña pero tan explosiva. Es una pequeña palabra, pero nos lleva a una realidad. La certeza de lo que se espera más la convicción de lo que no se ve. Algo va a acontecer. ¿En qué momento? No sé. Pero mi corazón y mi confianza están esperanzadas en el dador de la vida. Ese hombre, que la palabra dice que con autoridad, no fue que le dijo, levántate, le habla como levántate, porque hay autoridad en la palabra del Señor. No era una palabra que salía de Pablo, era una palabra que salía del Espíritu de Dios, porque había una voluntad de cumplir un propósito en la vida de aquel hombre, porque tenía fe. Era el tiempo, era el momento. Y Pablo y Bernabé fueron el momento y el tiempo preciso y perfecto para que el poder de Dios se manifestara en aquel lugar. Hoy es el momento inigualable para que el poder de Dios se manifieste en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu salud, en conformidad del designio que Él tiene para contigo. Y aquella gente que están allí y dice que levántate derecho sobre tus pies y saltó y anduvo. No dice que le tomó la mano. Aquel hombre saltó. Fue un mover tan grande del poder de Dios que empezó a caminar. ¿Cómo es posible que una persona que llevan años viéndolo, que no camina, que prácticamente su cuerpo está deteriorado, y ver que se transformó, diríamos tal vez como casi un abrir y cerrar de ojos, que todos aquellos huesos empezaron a tomar fuerza, a donde no había músculo empezó a haber una formación muscular, donde estaba entumecido esas coyunturas empezaron a tener flexibilidad, donde estaba seco ya hay vida. Eso lo hace el poder de la palabra del Señor, en el cual tocó la vida de ese hombre, el cual transformó, pero
Cuando el hombre no tiene la visión, se deja llevar y se apasiona por lo que cree. Y era lo que entonces aquella gente vieron. Esta gente se sorprende y dice que los reconocen como si fueran dioses. Pensaron que eran como los dioses que ellos servían. Inclusive le dicen a Bernabé nombre de Júpiter y a Pablo Mercurio. Esta gente, movida en sus creencias por sus adoraciones paganas, quería hacer un sacrificio y llevar una guirnalda de unos toros, reconociéndolo como dioses. Hoy día hay gente que reconoce al hombre, que lo idolatra, que reconoce al hombre y no reconoce al Dios de los cielos, que es el dador de la vida. Estos hombres no estaban dispuestos a que le sirvieran ni lo reconocieran como dioses. Lo que ellos estaban diciendo, al que ustedes tienen que adorar, al que ustedes tienen que doblar sus rodillas, el que me ha transformado mi vida, se llama Jesucristo el Señor, en el cual he estado hablando a ustedes. Es decir, que se desgarran ellos la ropa, porque para ellos es una ofensa. ¿Sabe? Están diciendo, ¿cómo es posible que me digas a mí que es el lugar de Dios cuando el lugar de Dios es el lugar de Dios? Esta gente movía sus creencias, dice, lo cual provocaron indignación, desgarraron sus ropas y se metieron entre la multitud. Y allí, al igual que ellos, y le dicen, nosotros no somos dioses, nosotros somos igual que ustedes, que padecemos y sentimos. Pero entonces dejaron aquellas cosas y prácticamente reconocieron al Dios, que dejaran aquellas cosas que estaban haciendo. Y miren, dejen de estar haciendo eso. Reconozcan al Dios que le estoy hablando, al Dios salvador, al Dios perdonador, porque lo que ustedes están haciendo lo estamos llevando a un camino de muerte. En otros tiempos, Dios permitiría, mi amado, escuche esto, que el hombre seguiría su propio camino. Pero a pesar de que nunca dejó de mostrar quién era el quien establecía la lluvia y la cosecha, y que eran buenas, y que todo lo que tenían para que estuvieran contentos, y aún se mantuvieran con la idea de sacrificar los toros y ofrecer sacrificios y adorarlo. Es decir, que hay un Dios que hace todo, pero entonces ellos no reconocen que hay un Dios establecido sobre todo lo que está ahí. Y ellos tomaron la decisión. Pero estamos hablando, que estamos viendo que en el paso del día de hoy del ser humano, toma decisiones en conformidad a su creencia, a su vivencia, y piensan para sí que también, porque sus ojos están vedados, piensan así porque su pensamiento está entenebrecido, porque la verdad no ha llegado a donde ellos, y su sentir no tienen una fuerza de voluntad de cambiar, y son llevados como las olas del mar. Aquella gente estaban dentro de su ambiente, se encontraban bien, pero Pablo y Bernabé le están diciendo, tienes que quitar esos pensamientos, tienes que cambiar totalmente eso. Y es lo que a veces, hermano, las decisiones que se toman a la ligera y no queremos escuchar. Estamos diciendo, no es correcto, pero es perjudicial, porque si nos dejamos llevar, trae unas consecuencias. Y dentro de aquel momento, la palabra nos dice que aquella gente que estuvieron en Antioquía y de Iconio indujeron, provocaron, crearon una euforia, crearon una molestia contra Pablo, provocando que la ira se desencadenara, lanzándole piedra. Y dice, pero ¿qué estos hombres hicieron? Simplemente le dijeron, hay una oportunidad para tu vida. Como este hombre pudo recibir hoy una sanidad y una oportunidad de salvación inigualable, para ti también puede ser posible. Él no los ofendió, él no les humilló ni los menospreció, pero cuando el hombre no quiere recibir la palabra, se devela en contra, se enfrenta porque no quiere. Entonces estamos hablando que aquel Pablo, en aquella euforia, dice que lo dejaron como muerto, tirado en el piso,
cumplieron su propósito. Pero déjame decirte algo, mi amado. El propósito de Dios se va a cumplir en ti cuando Dios te llamó. El propósito de Dios se va a cumplir en ti a pesar de la enfermedad. El propósito de Dios se va a cumplir en ti a pesar de las dudas y a pesar de las situaciones que puede estar pasando en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en el área laboral. El propósito de Dios no depende de tus circunstancias, sino de su propósito, porque es para su gloria y honra. Para que puedas entender, mi amado, que lo que estamos viviendo es pasajero, pero lo que Él te da a ti hoy es permanente, inigualable. Aquella gente, una vez ven la situación, mi amado, porque usted ve que una persona están llevando a un lugar, lo apedrean, no le importa, no tienen misericordia. Y tú nos dices, pero ¿hasta dónde llega la insensibilidad del ser humano? ¿Hasta dónde poder una persona? Y vi un video hace tiempo atrás en Siria, donde había una residencia de unos cristianos, mi amado, empezaron a tirotear esa estructura sin ninguna compasión, sin ningún temor sobre lo que acontecería esas vidas, porque su corazón están totalmente distanciados, como el corazón de esta gente estaba endurecido. Y a veces nos lastiman, los laceran, pero ¿qué usted va a hacer? ¿Qué va usted a hacer? ¿Va a responder lo mismo? ¿O qué va a hacer? Porque entonces sería igual o peor que esa persona. Sería entonces, ¿dónde está el amor de Cristo en mí? Que me hizo entender que hay un perdón, que hay una restauración. Si el mismo Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que están haciendo. Su mente y su corazón están totalmente distanciados. Pero yo sé que a través de lo que hizo Jesucristo, hoy estamos viviendo un tiempo de gracia. Hoy estamos viviendo una oportunidad maravillosa de proclamar un evangelio que transforma tu vida. Pero tienes que creerlo. Y aquella gente, cuando Dios tiene el propósito, nos respalda aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos de dolor. Y su propósito cumplirá conforme a ese designio de Dios en tu vida. Que es duro, que nadie quiere estar enfermo, que nadie quiere que parta un ser querido de esta tierra, pero sí estamos viendo que ese amor de Dios cubre multitud de faltas. Ese Pablo y Bernabé que dice que fueron para Berset y dice que cuando tiene un propósito, Él hace y cambia a quienes no están dispuestos a cambiar, pero tienen su fe y cimiento en Cristo. Para ellos es vida, libertad. Eso es para los que creen, para los que confían. Transformación y una vida segura y agradable para el Dios de los cielos y la tierra. Cuando proclamaron el Evangelio, muchas vidas aceptaron a Cristo y se quedaron allí y fueron a Listra, Iconio y Antioquía. Es decir, que el evento que vivió Pablo no fue una razón para decir ya no vuelvo a predicar, ya no vuelvo a ir a la iglesia, ya no vuelvo a hablar del Evangelio. Y yo creo que tenemos que hacer un análisis. Tal vez en alguna iglesia donde tú estabas, tal vez puede ser en un trabajo, alguien que tú no esperabas te lastimó, te laceró, te humilló, te menospreció, te abandonó, habló cosas que no eran ciertas de ti, estás herido, estás lastimado y tal vez estás en ese proceso de quitarte las espinitas. Cada vez que te saca una espinita te molesta y te da rencor y vienen tus pensamientos muchas cosas que no son agradables y te desesperas y te angustias y a veces dices, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Tu corazón se va a enfermar, va a tener raíces de amargura, desesperación. Pero el hombre y la mujer de Dios, cuando confía, cuando tiene la certeza y la seguridad que hay una palabra transformadora y restauradora que cambió mi corazón, yo sé que las cosas van a cambiar en su tiempo, manera y forma. Es decir, que aquella gente que estaba
allí en Listra escucharon las buenas nuevas. Aquella gente tuvieron la oportunidad de preparar discípulos, gente capacitada bajo la dirección del Espíritu de Dios, llenos, y decir que permanecían en la fe, diciéndole, es necesario que a través de las tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra nos dice, en el mundo tendréis aflicciones. Esas aflicciones nos llevan a entender que los discípulos, aquella gente, vivieron e iban a vivir experiencias únicas. Iban a vivir experiencias de dolor, de sufrimiento, de muerte, de soledad. Pero había alguien que había cambiado su vida. Había alguien que había andado con ellos, anduvo con ellos, que era Jesucristo el Señor, que le enseñó, mi amado, el mensaje inigualable de la mayor fuente de vida que es Cristo, directamente del dador de la vida, directamente del creador del cielo y la tierra. Vino una palabra que transformaría la vida de aquella gente. Y es la palabra que hoy te estoy diciendo, que transforma y nos restaura. Dice también que constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado y con ayuno le encomendaron al Señor lo que habían creído. Es la dedicación. Es poder entender, mi amado, que estamos llevando un evangelio que hoy para muchos llevarlo no ha sido fácil, pero hay una recompensa, porque hacemos las cosas para que la gente se congracie. Se las hacemos porque somos agradecidos por el plan perfecto, por el amor eterno de lo que hizo Cristo en nuestros corazones. Y yo veo que a pesar de la situación que vivió Pablo, de ser apedreado, no se amilanó, no dijo, no, me voy a chismar, yo no quiero más hablar del evangelio porque Cristo me abandonó. Cristo fue el mayor ejemplo de sacrificio. Cristo fue el mayor ejemplo de sufrimiento. Cristo fue el mayor ejemplo de perdón. Cristo fue el mayor ejemplo de restauración. Cristo fue el mayor ejemplo que todo lo que decía la palabra de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir un Salvador, de que iba a morir y que iba a resucitar, había sido una realidad en aquellos apóstoles. Y para mí y para usted tiene que ser una realidad de lo que es el poder de la palabra del Señor, lo que es la transformación de la misericordia del Señor, y poder comprender, mi amado pueblo, que estamos viviendo unos tiempos maravillosos. Estamos, Michelle, a punto de 7 minutos, ¿verdad? Estamos ahí, como dicen, a punto de caramelo. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es el foco de atención que ha creado, que ha lacerado tu vida? ¿Qué es lo que realmente necesita? ¿Qué mejor que su propósito se cumplirá? Su propósito se cumplirá. Hoy es una hermosa oportunidad de que puedas analizar, meditar y hacer una introspección si realmente cómo estás viviendo o cómo puede cambiar tu vida si le das la oportunidad a Cristo. Cristo es el dador de la vida. Aquella gente aprovecharon la oportunidad, capacitaron, levantaron discípulos y los encomendaron al Señor. Señor, no los diste, pero es la palabra tuya la que ha de germinar conforme al designio tuyo. Tu palabra ha sido sembrada. Tu palabra y el testimonio de lo que hiciste en mí, el testimonio que ellos reciben, el testimonio que tú y yo recibimos, el testimonio del poder, de la autoridad, de la investidura, de la gracia infinita, del amor de nuestro Señor Jesucristo. Nos llama Teresa Quiñones, oración por familia. Amén, claro que sí. Estaremos orando porque creemos en ese poder, en esa misericordia, esa atención. Nos está viendo a través de Facebook Ramón Nieves, Carmen Lidia López, José Rosa, Yolanda Santiago, Carmen Martínez, Julia Bello y Nairim Rodríguez. Hoy, mi amado, es un momento de pensar. La palabra del Señor la hemos escuchado en muchas ocasiones. Y la palabra del Señor nos da gozo. Y la palabra del Señor nos da esperanza. Y la palabra del Señor nos lleva a una realidad. Que tú y yo estamos prestados aquí. Que tú y yo no sabemos lo que nos va a guardar ahorita.
pero yo sé quién mora en mí. Usted sabe quién mora en usted. Usted sabe lo que usted necesita. Tú y yo necesitamos un encuentro con el dador de la vida. Tú y yo necesitamos encontrarnos a nuestra realidad, lo que estamos viviendo. Y el único que puede transformar tu vida, que te da una transformación total y radical, es a través de reconocer a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Padre, te doy gracias por esta hermosa oportunidad, por este privilegio de pregonar tu palabra, Señor. Yo sé, Señor, que no retornará tras vacía, sino que hará conforme al designio que fue declarada sobre la sanidad de este pueblo, Padre. Tú conoces toda dolencia, Señor. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Esa palabra que llega a lo más profundo del corazón de un pueblo, esa palabra que toca, Señor, todo lo más importante de esa alma, Señor. Tu palabra es refrescante, tu palabra es esperanza y tu palabra consuela a este pueblo, Padre amado. Señor, tú llevaste y en ti, Señor, tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Te doy gracias por esta oportunidad, te doy gracias por este privilegio, Señor, que me has dado para poder compartir con esta hermosa red de audiencia. Señor, en tus manos los ponemos, confiando que tu perfecta voluntad sea en la vida de este amado pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. A mi amado hermano, privilegiado el poder compartir esta palabra de esperanza. Mantengan en oración al pastor, porque también necesitamos, mi amado, el pastor necesita sus oraciones. Yo sé que ustedes están orando por el pastor y por toda esta pastoral que están viviendo a nivel mundial en Puerto Rico, por los misioneros, porque es una ardua tarea y yo sé que hay hombres que están comprometidos en la casa del Señor, que tienen esa ocupación, que son diligentes y que tienen esa pasión del amor de Cristo en el corazón. Así que les exhorto, mi amado, que se mantengan en este caminar, que confíen. Estamos por cumplir ya el propósito de aquí en nuestra tierra. ¿Cuándo va a pasar? No sé. No enganches. No quites las manos del arado. Confía. Hoy es un levantar, hoy una esperanza y un consuelo. Así que, mi amado, Dios le bendiga y que la paz, el amor y la cobertura del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Acuérdese, hasta la próxima semana, si el Señor así nos lo permite. Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.